hay como un dilema en Chile de si es que José Antonio Kast tiene que actuar con una lógica más de halcón o de paloma. Si vos me decís cómo estaba Chile, cómo está Chile en seguridad, tenés que ser halcón, porque los tenés adentro. Tenés adentro todas las organizaciones. ¿Te costó en el orgullo, te costó en lo interior tener una derrota presidencial y después poner por encima primero al país y decir chao con los orgullos y ponerte a trabajar codo a codo con el que incluso te había criticado? Yo creo en esto. Creo mucho más en esto que ya sé lo que es, que en la mafia. Lógico. Creo en darle una oportunidad a un personaje, como es Javier, porque es un personaje, pero que tiene ideas claras. En el gobierno de Macri las decisiones no terminaron de tomarse. Era todo bueno, pero si hacemos esto vamos a tener consecuencias. Y la política es riesgo, siempre tenés consecuencias. También creo que Chile tiene que colaborar mucho con Mendoza por el paso del Libertador. Tenemos que hacerlo más expedito, tenemos que hacer lo que... Hay que sacar los controles. Por eso te digo. Tenemos que pasar sin ningún tipo de control. Eso tenemos que hacer. Y de golpe me dicen, che, ¿y a vos ya te dieron tu parte? Digo, ¿de qué me estás hablando? No, que si te dieron tu parte de la ley, porque vos estás en tal comisión, te toca un porcentaje. Le digo, pero vos estás loco, estás totalmente loco, están totalmente locos. De no creerme en el poder, no creer el poder. Nunca dejaste que el poder nunca dejaste que el poder te comiera el personaje. Todas las mañanas me lo pregunto. Todas las mañanas me pregunto cómo es mi relación con el poder. Porque el poder no solamente te cambia a vos, cambia todo lo que vos tenés alrededor. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy con una invitada estelar, probablemente la invitada más importante que se ha sentado en este sillón, Patricia Bullrich, senadora de Argentina, ex candidata presidencial, y además tengo el derecho de decirlo, la siento una buena amiga, así que gracias por acompañarme, Patricia. No, gracias, Felipe, gracias a vos. Bueno, yo debo decirte, Patricia, yo muy contento que estés acá, además que tienes una agenda muy apretada, me siento muy privilegiado que me acompañes en este podcast. Y la primera pregunta que te hago es, uno ve lo que ustedes lograron en Argentina, después de los Kirchner, que la verdad que parecía una maldición eterna, y con tu valentía, con la valentía del presidente Milei y muchos otros, lograron algo que parecía muy, muy difícil, no solamente electoralmente, que yo como político me ha tocado ver que uno gana, a veces pierde, pero también culturalmente. Entonces quería preguntarte, ¿qué consejos le darías a José Antonio Kast, presidente electo actual, que tiene algunas similitudes con Milei, para que logre esa mayoría cultural también? Y no que sea un gobierno de una vez, sino que efectivamente logre de alguna manera un periodo más largo, logre transformaciones estructurales. Tú que conoces bien Chile, ¿qué consejos nos darías para que no nos ocurra lo que nos pasó con Piñera, que en la segunda vez perdimos y hemos tenido alternancia, y el gran triunfo de José Antonio Kast sería cómo pasarle la posta a alguien más? Claro. Sí, bueno, eso es fundamental, ¿no? En la Argentina también lo tenemos que lograr, porque vamos por el primer mandato. ¿Verdad? Y yo creo que en un gobierno que tiene reelección, la posibilidad de tener 2 mandatos es lo que te da la calidad de tu gobierno, ¿no? Lo que te marca la calidad del gobierno que tuviste y la popularidad del gobierno que tuviste. Yo creo que hoy en día la gran estrategia de cambio cultural es no dar por hecho y no dar por sentado lo que de alguna manera se daba por hecho y se daba por sentado, como que eran cosas que no se podían discutir, que estaban dadas y punto, y no tenías ninguna posibilidad de discutir. Vos no podías discutir en la Argentina la estructura del Estado. Y el Estado era cada vez más grande, cada vez más inútil, cada vez pagabas más impuestos y te daba menos servicios, siendo en algún momento un Estado que tuvo una gran escuela, una estructura de salud muy buena, y se iba degradando, ¿no? Y la idea de que el Estado en sí mismo valía, sin entender que se había transformado en un Estado para la política y en un Estado para el servicio de la gente. Entonces, tomar ese primer tema y decir, vamos a achicar, vamos a ajustar, usar palabras prohibidas. La palabra ajuste era una palabra prohibida. Entonces, político venía y te decía, bueno, no, los presidentes decían, bueno, vamos a reacomodar, pero nunca usaban la palabra exacta que era la que iba. Entonces, ese cambio cultural se da
en animarte a dar esas discusiones y hacerlas. Nosotros desde que estamos en el gobierno achicamos de 22 a 8 ministerios, sacamos 65.000 empleos públicos que ya se reciclaron en el sistema privado, porque en definitiva el Estado ya les dio un montón de conocimientos que utilizan mucho mejor que por ahí otros que no han tenido posibilidad de trabajar, y entonces no es que aumentó la desocupación, no, porque se reciclan rápidamente en el sistema laboral. Digamos, dar discusiones respecto a qué es útil y qué no es útil. Por ejemplo, las políticas de género que te llevaban presupuestos enormes mientras aumentaban los femicidios. Entonces, ¿qué es más útil? ¿Bajar los femicidios o poner dinero en una política de género que es como nada más que para un colectivo mínimo y no vas a atender el problema que te genera la violencia de género que existe, ¿no? Es decir, mucho más en mujeres, pero también en hombres o en chicos. Entonces, es como que vos ponés todo en cuestionamiento y no das nada por hecho. Y después, bueno, en la Argentina, la revolución de animarnos a hacer cosas con riesgo. El riesgo de lograr ajustar y tener superávit fiscal y mantenerlo a como dé lugar. Hay meses en que ajustar significa ajustar todo. Nadie puede gastar un peso, ningún ministro puede gastar un peso. Yo no me fui al Senado, así que me liberé de esa horca, pero está bien. ¿Por qué? Porque si no lo haces, lógico, volvés exactamente a lo mismo. Entonces, tenés que ir por un camino lateral permanentemente, y eso es bueno. Hoy día estamos hablando con Patricia Bullrich, senadora argentina, ex candidata presidencial. Hay como un dilema en Chile de si es que José Antonio Kast tiene que actuar con una lógica más de halcón o de paloma. Halcón, llámese ser muy duro y muy radical y hablarle a su base más de extrema derecha. Paloma, buscar consensos con todos. Bueno, a ver, yo te diría que si vos me decís cómo estaba Chile, cómo está Chile en seguridad, tenés que ser halcón, porque los tenés adentro. Tenés adentro todas las organizaciones. Chile pasó de ser un país con una tasa de homicidios de 3% envidiada por Argentina y hoy más que la duplicó. Entonces, y tenés las organizaciones haciendo lo que quieren. Entonces ahí tenés que ser halcón, total y absolutamente. Y le tenés que pedir a los senadores que te voten y diputados que te voten las leyes que vos necesitás para combatir eso. Porque la sociedad no puede convivir en el medio de esa situación. A nosotros nos tocó Rosario, que cuando llegamos estaba tomada, y en 2 años bajamos el 75% de los homicidios. Pero fuimos halcones, fuimos con todo. Los metimos a los jefes en cárceles que están totalmente aisladas, no pueden hablar con nadie, solamente con el abogado cada tanto. Y si los abogados son narcos no pueden. Fuimos a fondo a cortarles el dinero, la conducción y llevamos todas las fuerzas para que no tuvieran territorio. Entonces con eso logramos hacer algo que nadie imaginaba que íbamos a hacer. Con los piquetes hicimos lo mismo, de un día para otro dijimos no se permite más una manifestación en la calle, todos a la vereda. Hicimos un protocolo, nos bombardearon 500 cautelares, las ganamos todas, porque claro, es como que también los jueces decían, ¿y yo qué hago ahora? Si le doy una cautelar por un preso que del día mañana vuelve a asesinar, soy yo el asesino indirectamente. Entonces empezó como todos cambios que fueron de halcones. Ahora, después en el Senado, en la Cámara de Diputados, vino una ley. Y vos le decís, no quiero que le cambien una coma. Y te van a cambiar una coma. Porque somos minoría. No hay cómo. No hay cómo sacar nada. Ahora, cuando el clima es fuerte, se te van corriendo a posiciones más fuertes porque se dan cuenta que eso tiene
arraigo no solo en la sociedad, sino en las cosas que necesitas hacer para terminar con los problemas que tenés. Así que yo creo que en las materias duras tenés que ser duro. Y en las materias blandas tenés que ser blando. Es decir, en la educación, en la comprensión de la infancia, en los problemas que tenés con los estudiantes secundarios. Porque ya, a ver, Chile ya tuvo problemas ahí, ¿no? Graves. Patricia Bullrich es la política argentina que ha tenido más votos después de Milei. Y acabas de tener una elección tremenda, te felicito, primera cosa. Pero además tuviste una elección presidencial hace muy poco, donde perdiste, y los que miramos desde acá, vimos cómo fuiste tan generosa de rápidamente apoyar al que había ganado. Te costó en el orgullo, te costó en lo interior, tener una derrota presidencial y después poner por encima primero al país y decir chao con los orgullos y ponerte a trabajar codo a codo con el que incluso te había criticado. Mirá, me fui a dormir a la noche, como te vas a una elección tarde, y estaba un poco golpeada. Ya sabía, viste, que ya sabía que había quedado una polarización complicada, y me puse a leer mi tesis doctoral, ¿no? Cuando me recibí de doctora en Ciencias Políticas, donde yo explicaba cómo se retroalimentaba el sistema corporativo mafioso de la Argentina. Y el que teníamos enfrente, candidato, era un mafioso del kirchnerismo. Entonces dije, si yo pienso esto, es lo que yo escribí, es mi tesis, lo máximo que podés escribir, mi idea de cómo funciona el sistema, y está bien, yo discutí con Milei, cosa que fue una estupidez de los dos de parte en la campaña, pero no importa. Yo creo en esto. Creo mucho más en esto que ya sé lo que es, que la mafia. Lógico. Creo en darle una oportunidad a un personaje, como es Javier, porque es un personaje, pero que tiene ideas claras. Entonces me levanté a la mañana, me fui al comando de campaña, estaba mi equipo ahí, y le dije, ya me decidí. Y les di toda la explicación de por qué. Y me fui a verlo a Macri. Me fui a verlo a Macri a la casa y Macri me dijo, pero ¿cómo decidiste tan rápido? ¿Por qué no nos tomamos una semana? Porque en una semana nos comen, le digo. El otro había estado a 3 puntos de ganar en primera vuelta. En una semana nos comen. Ya es, la decisión es ya. Y nada, tomé la decisión y bueno, Macri acompañó la decisión. Después la acompañó distinta, pero en ese momento la acompañó y dijimos, bueno, y fue increíble porque los 6.600.000 votos nos siguieron todos. Porque fue exacta la suma del voto de Milei más nuestro voto, lo que sacamos en la segunda vuelta, 56% de los votos. Y si tú miras hacia atrás, que fuiste también parte del gobierno de Macri, que en su minuto fue la gran esperanza, que muchos de los que mirábamos a Argentina dijimos, aquí Macri, viene el cambio, y fue una apuesta muy valiosa, esforzada de él, de ustedes, pero que finalmente no logra penetrar culturalmente y vuelven ellos a ganar. ¿Cuál es tu lectura y qué es lo que falló en ese primer intento? ¿Qué es lo que tú crees que si pudiera volver el reloj atrás habrían hecho distinto? ¿Crees que el mismo Mauricio habría hecho distinto o no había forma de hacerlo distinto? Sí, yo creo que había forma. Yo creo que cada uno gobierna en el momento que le toca, no se elige, porque si no sería imposible. Lógico. ¿No? En el momento en el momento que te toca tenés que cambiar desde la situación en la que estás, claro. ¿No? Si no es fácil. A Churchill diciendo, no, mira, no me conviene este momento, voy a esperar, no, te toca la peor. Yo creo que nos faltó decisión. Digamos, fíjate que cosas que nosotros hicimos muy rápidas, como terminar con los piquetes, poner orden, cortar con la política brutal que tenía Argentina de planes sociales manejadas por organizaciones que después ellos mismos te hacían todas las manifestaciones en contra. Todo eso nosotros, en el gobierno de Macri, las decisiones no terminaron de tomarse. Era todo bueno, pero si hacemos esto vamos a tener consecuencias. Y la política es riesgo, siempre tenés consecuencias. Y, a ver, yo aparte lo digo bien porque yo se lo discutía en ese momento al gobierno y a los funcionarios que no se animaban a tomar riesgos. Claro.
El funcionario que no toma un riesgo, siempre te puede pasar algo, pero el funcionario que no toma riesgos para hacer lo que hay que hacer, termina no haciéndolo y ahí viene la frustración peor. Porque si vos te equivocás por hacer lo que tenés que hacer y después la gente no te vota, decís, bueno, puede ser, la Argentina es populista, nunca saldrá, yo no creo en eso, vamos a salir, estamos saliendo, pero es otra sensación que si vos sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Claro. Pero bueno, igual Macri por lo menos terminó su gestión, hizo cosas, le faltó eso, le faltó y un equipo que no se animaba. Y el PRO ha ido de alguna manera decayendo un poco. Tú ahora estás en Libertad Avanza, ¿no es cierto? Pero es lo mismo, a ver, para mí es formal, ¿viste? Yo siento que es como aferrarte a una estructura. A una marca. A una marca, porque yo siento que hay cosas que tengo acuerdo con lo que, digamos, tengo por ahí una mirada más republicana. Me cuesta atacar a la prensa como por ahí se ataca en la Argentina. Claro. Entonces tengo como otras cosas. Entonces creo que la Libertad Avanza y el PRO son partidos que de alguna manera son partidos los dos en formación, no son estructuras establecidas. Con arraigo, tienen el arraigo de estar Argentina se ha dividido desde la democracia como en dos polos, un polo más ligado al peronismo y un polo más ligado a lo republicano, a lo democrático, en algunos momentos más socialdemócrata como Alfonsín, en otros momentos más de centro y en otros momentos como ahora más liberal, como es Milei, que es el primer presidente liberal, digamos, de estos últimos 2 siglos, ¿no? De la parte de este siglo y del siglo pasado. Después hay que buscar a Roca, ¿no? Antes de esto. Entonces, Macri era liberal, pero no practicaba el liberalismo. Entonces era como que se pensaba que en ese momento en la Argentina no era lo correcto. Entonces, yo pienso que este lado de la historia argentina tiene que ganar, porque ha tenido muchas posibilidades, pero no terminó de concretar y entonces vuelve el peronismo. Ahora tenemos que... Hay que concretarlo, claro. Estuvieron una elección, un triunfo bien importante con Milei y con Libertad Avanza hace poco, pero en la previa tuvieron un susto. Tuvieron mucho susto. Y los que estábamos a este lado de la cordillera también. ¿Qué pasó en esa previa? ¿Cómo les ayudó o no les ayudó? ¿Cuál fue el clima político y qué lecciones sacaron de esa previa? Tú eras ministra de Seguridad en ese minuto. Yo era ministra de Seguridad, sí. Mirá, nosotros veníamos con un gobierno que tenía el 10% del Parlamento. Entonces teníamos que arreglar por lo menos con un 41% para que nos sacar leyes. Y arrancamos bien. Arrancamos con una ley que en estos días leí en un diario acá de Chile que decía, ojalá que Chile hubiera hecho algo como lo que hizo la Argentina con el RIGI, que le permite, tiene muchos beneficios para la minería. Y esa ley la sacamos siendo el 10% del Parlamento. Y bueno, esos fueron acuerdos que se fueron tejiendo, los que estaban más cerca nuestro, este polo que yo te digo que existe, que es, digamos, la contracara del kirchnerismo, del peronismo. Y después fuimos como perdiendo eso, fuimos como no dándole importancia, pensando que se podía gobernar sin el Parlamento, y nos pegamos la cara contra el vidrio, ¿no? Como dice el tango, ¿no? La jeta contra el vidrio. Nos pegamos mal, ¿por qué? Porque nos empezaron a meter leyes que tenían como único objetivo agujerear el superávit fiscal que teníamos. Y nosotros aferrados al superávit porque es como que la Argentina, un país adicto, claro, en el momento en que pierde, vuelve, ¿no?, a imprimir moneda, vuelve, eso, pierde todo.
Entonces, adicto a la impresión de moneda, adicto a la deuda, adicto al populismo. Entonces teníamos... Y bueno, y esas nos votaron 2 leyes que nos mataron, que eran materias importantes, pero que vos podés decir, en un gobierno tenés muchas materias importantes. Una era financiamiento universitario, inclusive hasta podés pensar es más importante el financiamiento de la escuela primaria, ¿no? Argentina tiene 54 universidades públicas, todas mantenidas por el Estado. Y una ley de discapacidad que se había utilizado, que había muchos discapacitados que lo necesitaban y otros que lo repartían como un plan social. Bueno, esas 2 leyes nos generaron una situación de parálisis total de la economía. Dijeron, no, entonces quiere decir que vuelve de nuevo, vuelven los otros, pierde, Milei no tiene cómo sostenerse y nos perdimos una elección en la provincia de Buenos Aires, 40% del país. Ahí sufrimos mal y ahí la gente empezó a darse cuenta que le iba a sacar todo el apoyo a Milei, que recién lo había votado, las elecciones de medio término, que nos íbamos para atrás con el país, que nos íbamos a cualquier lado, y vinieron las elecciones de medio término y las ganamos. Entonces, ¿ahí qué aprendimos? Primero, tenemos que tener gobernabilidad. Una gobernabilidad, cualquier gobernabilidad, no. Si te quieren hacer leyes o hacer votar leyes que son exactamente lo mismo que tenés, que te llevaron a esto, directamente ni las votamos. Claro. Ahora, en este tiempo sacamos reforma laboral, sacamos sacamos presupuestos, sacamos reforma laboral, sacamos imputabilidad de los menores, sacamos una ley de glaciares que permite que... Teníamos una ley de glaciares donde el 90% del territorio argentino era un glaciar, más o menos. Entonces acomodamos esa ley. Bueno, y todo esto lo hicimos con ayuda. Ahora no somos más el 10%, somos el 30%, pero todavía nos falta un 20%. Entonces... Claro. Bueno, y entonces hicimos alianzas, ¿no? Yo digo que yo pasé como ministra de Seguridad de la acción ahora a la conversación, porque me paso el día convenciendo para que me voten las leyes. Y bueno, ahora estamos como un poco más ordenados en eso. Okay. Y eso es bueno porque, a ver, nos saca un poquito... ¿Cuándo tienen las próximas elecciones? En el 27. 27. O sea, el próximo año, un año y medio más, tienen una nueva medición. Más, claro, un año y medio más tenemos. ¿Y el ambiente está favorable? ¿Sientes que hay como un clima favorable o está muy hostil? ¿Sigue siendo muy con freno de mano? Ahora estamos como en un momento de baja, pero yo creo que es razonable porque todo proyecto de estabilización como el que nosotros hicimos... Tiene costo. Tiene costos. Y nosotros hasta ahora no hemos tenido un costo social de tener la calle tomada, como la tuvo Grecia, como la tuvo Portugal. Estuvimos muy tranquilos en eso. Pero... ¿Cuál es la meta de inflación de este año? Porque el año pasado, ¿cuánto fue? El 2025, ¿cuánto fue la inflación anual? Fue un 30, pero veníamos de un 250. No, sí, es increíble. Claro. ¿Y este año cuánto es? Y ahora ¿Se aspira? Es un 15. 15. Wow. Sí, vamos a ver. El precio del petróleo nos pegó un poco. Aquí también aquí pegó muy duro también. Claro, está pegando un poco, así que vamos a ver. Pero ahora empieza a notarse una recuperación económica. Lo ves en la recaudación, lo ves en las provincias, empiezan a estar un poquito... Nosotros tenemos sistema federal, acordate. Claro. Cada provincia... su propia dinámica. Tiene su propia dinámica, entonces tenés que... empieza a sentirse la mejoría. Hemos hecho acuerdos... Bueno, tienen un muy buen gobernador en Mendoza, ¿eh? Sí, claro, Cornejo. Lo máximo. Sí, tremendo. Más, ¿Ah? Sí. Y ahí, para nosotros también creo que Chile tiene que colaborar mucho con Mendoza por el paso del Libertador. Tenemos que hacerlo más expedito, tenemos que hacerlo que... Bueno, pero ahí lo que hay que hacer... Ahí Chile también ha pecado de... Hay que sacar los controles. Por eso te digo. Tenemos que pasar sin ningún tipo de control. Eso tenemos que hacer. Y además, para mí, hay que sacar el control del lugar donde está. Claro. Vos el control lo tenés que tener en Uspallata
que es a 30 kilómetros, y en Chile a 30 kilómetros para abajo. Lógico. Que no se quede ahí, aparte se queda en el medio de la nieve. Es lo más ineficiente que hay. Es lo más ineficiente del mundo. Y además, ¿para qué dos controles? Es verdad. Control integrado, uno solo. Y además, yo ya ni siquiera usaría documento para cruzar a Chile. Creo que, a ver, cuando vos trabajás contra el narcotráfico, contra el crimen, el 1% te pasa por una frontera legal. Totalmente. Y por ese 1% al 99% le haces la vida imposible. Entonces es preferible controlar el 100% que pasa por la vía ilegal, 100%. ¿no? Y eso tiene que ser dinámico, que puedan ir y venir fácil. Lo mismo nos pasa en la frontera. Imagínate, nosotros tenemos frontera con Brasil, tenemos Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, las cataratas. Y si vos querés comer en Puerto Iguazú, irte a dormir a Foz de Iguazú o al revés y ver las cataratas de dos lugares, por ahí tenés 6 horas de cola. Entonces dicen, chau, no voy. Entonces son todos temas que tenés que hacer fluir. Migraciones te puede servir en seguridad para echar gente que no la querés tener en tu país, para controlar la documentación de determinados extranjeros. Ahora, en el Mercosur o en la región, bueno, Chile no está en el Mercosur, pero es amigo, va a todas las reuniones, en la región tenemos que ser mucho más expeditos, como vos decís. Y si tú ves hoy día el tema migratorio que tiene Chile, que es una de las grandes promesas que tuvo José Antonio Kast y que hoy día la verdad que tenemos una situación compleja, porque tenemos a muchos venezolanos, probablemente unos 300.000, que no son delincuentes, que escaparon de una dictadura, que además una dictadura, perdona que lo diga, de mierda, que ha hecho sufrir mucho, y tampoco es tan claro. Nuestra esperanza era que cambiara rápidamente el régimen venezolano. Creo que la salida del dictador ha sido una gran noticia, pero todavía no está estabilizado el país a niveles que quisiéramos. Entonces, ¿cómo manejar el tema migratorio en Chile con esta como demanda ciudadana de échelos a todos, pero con una realidad de muchos venezolanos que son gente de bien? Probablemente el 1% son los delincuentes, y por el 1% de los delincuentes terminan pagando el sacrificio de los otros 99%. Entonces, para Chile es un gran tema político, sino el segundo, tercero como más candente. Bueno, a ver, Argentina tiene una situación similar en cuanto a la cantidad de venezolanos que hay. Ahora, no hemos tenido crimen organizado alrededor del nosotros hemos tenido venezolanos. Ustedes han tenido el problema del crimen organizado. Claro. Entonces, eso genera una reacción complicada. Ahora, el crimen organizado no lo vas a combatir echando a los 300.000 venezolanos o a los claro, X cantidad de chilenos que también son parte. Ahí lo que tenés que hacer es, digamos, encapsular el tema en 3 temas para mí, que es el control del territorio, el control del dinero que mueven y una persecución brutal y firme contra las bandas. Eso es inteligencia. Claro. Eso se hace con inteligencia. ¿Cómo perseguís una banda criminal? Con inteligencia. Agarrás una punta, la otra, las vas persiguiendo. Nosotros lo hicimos en Rosario y los desbaratamos. En 2 años, En 2 años no eran venezolanos, eran argentinos. Pero los desbaratamos. Mirá que teníamos una tasa de 22% de homicidios cada 100.000. Y bajamos, ahora tenemos 5,5 en 2 años. Pero los perseguimos por todos lados, los encerramos en las cárceles peores, les generamos les cortamos la conducción, les cortamos el dinero, sacamos a los terminaron el negocio. Era una industria y le cortaron la industria. Claro, y apoyamos mucho a la Fuerza de Seguridad y al Estado. Pero yo creo que, digamos, a ver, nosotros tenemos en Argentina 2 millones de bolivianos y casi 2 millones de paraguayos. Son una fuerza de trabajo esencial para la Argentina. Ahora, cada tanto agarrás una banda donde hay un boliviano, un paraguayo, cada tanto los agarrás. Ahora, y de esos 2 millones, ¿cuántos entraron ilegales? O sea, que no entraron por la frontera. No, bueno. Muchos entraron sin permiso. Entran todos por la frontera, porque vienen en micro, después se quedan, después regularizan la situación. Además, son comunidades de muchos años. Pero hoy vos, cualquier lugar de la Argentina que vas, encontrás, digamos,
los paraguayos en la construcción son esenciales. Claro. No habría construcción en Argentina sin mano de obra paraguaya. Entonces, cada tanto tenés un delincuente paraguayo, por supuesto. Pero el 7% del delito en Argentina es de extranjeros. Y ocupate también del 93% de los argentinos, ¿no? Que es donde tenés que poner el gran esfuerzo. Lo que pasa es que a ustedes les entraron bandas complejas. Así es. Y a esas bandas complejas las tenés que desarmar con todo. Ahí tenés que ser durísimo, porque nosotros teníamos bandas complejísimas argentinas y les dimos con todo, las desarmamos totalmente. Entonces, a esas bandas, pero eso es inteligencia. Está bien cerrar el flujo de que no entren más, por lo menos eso está bien, no dejar que en la frontera... Pero diferenciar ambos mundos, si no al final gasta mucha energía en una cosa el que entra legalmente, ¿no? Bueno, entra legalmente. Ahora el que no entra legalmente, bueno, tiene otro objetivo. Cerrar todos los pasos ilegales está bien, eso lo puedes hacer. Nosotros, por otro lado, tenemos delincuente extranjero que pertenece a una banda, ¡pum!, se lo mandamos al país. Y si no lo quiere agarrar, se lo dejamos en la frontera. Y punto. Sí, y sí. Con Bolivia nos pasaba eso. Y quisiera llevarte a los temas más personales, Patricia. Sé que tu marido, tu pareja, es un gran actor. Entiendo que está incluso con una obra muy sí, conocida. Y además, yo no sabía, preparando esta entrevista, que eres prima de Fabiana Cantilo también. Así es. Una ídola de todos los chilenos aquí. Sí, sí, tremenda. Y además, más encima ella habló muy bien de ti, parece, en una entrevista. Sí. Bueno, mira, mi marido Guillermo Yanco es abogado, y de joven él quería ser actor. Ya. Y entonces el padre lo agarró y le dijo, eso es de vagos, ¿qué actor? ¿Vas a estudiar Derecho, Medicina o Ciencias Económicas? Bueno, entró en Medicina, la primera gota de sangre que vio, se asustó y es abogado. Ahora, de grande, dijo, bueno, vuelvo a lo que yo siempre quise, y está en una obra en la calle Corrientes. Cuando vengas a Buenos Aires te voy a invitar a que vengas a verla. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la obra? Se llama ¿Qué somos? No. Muy divertido, una comedia muy divertida. Y que tiene mucho que ver con lo venezolano también, porque ¿sí? Trabaja una venezolana, sí, tiene que ver con el exilio venezolano y tiene que ver con la pareja. Es una comedia muy divertida, te reís desde que entras hasta que salís. Me encanta. Así que sí, está contento, hizo lo que toda su vida quiso hacer. ¿Cuánto llevan juntos ustedes dos? 28 años. Mira. 28 ya, sí, ¿no? Un montón, ¿no? Mira, no voy a qué decir bonito. Nada. Políticamente. ¿Pero esta es tu única pareja? No, tuviste una pareja antes, ¿no? No, sí, yo tengo otra pareja que tengo un hijo. Ya, perfecto. Sí. Perfecto. Así que, bueno, contento. Y Fabi, bueno, sí, con Fabi es mi madre que murió, hermana de su madre. Perfecto. Que vive. Mi única tía que vive. Y con Fabi nos criamos juntas en el campo. Tenemos el campo que heredamos juntas. Ella todavía no, porque su madre vive, pero yo lo heredé ya. Y ahí un campo de la familia. Y así que de chicas vivíamos a 2 cuadras. Y bueno, cada tanto hablamos por teléfono, nos vemos. Por ahí nos llevamos bien, por ahí se me pone media progre, y entonces, bueno, discutimos, ¿viste? Pero bueno, es así. ¿Y discutieron desde chico o han discutido más de ahora, ahora que está más activa, o siempre fue así? No, de chica discutí, después dejé de discutir, después volví a discutir, pero bueno, es un personaje, sí, y es muy buena, y desde chica, cantaba desde chiquitita. Bien chiquitita cantaba. En mi familia cantaban todos, menos yo, que cuando me puse a cantar me dijeron, dedicate a la política. Bueno, por ahí dijeron que tú también tenías vocación política desde chiquitita. Leí por ahí, ¿eh? Sí. Que y de sí, chica... bueno, eso siempre se dice, ¿viste? Cuando vos después haces política, qué sé yo. Pero sí, yo me paraba en los trenes y decía que iba a ser presidente de la nación. Claro. Claro, hacía
hacía escándalo con mi abuela, ¿no? Que se escondía para que no vea, para que no escuchen la. Y tienes otro pariente que también es artista, ¿no? César Banana Pueyrredón. Pero ese es mi tío. Sí. Porque, bueno, es joven, pero él es mi abuela, eran muchos hermanos, y su hermano menor es el padre, que ya murió, de César Banana Pueyrredón, que fueron los Banana, que eran un conjunto conocido, que todavía es conocido en la Argentina, menos que Fabi. Así es, pero desconocido. Bueno, es que Fabi es más de tu generación. Sí, para mí era una ídola, era como impresionante. Cantamos muchas veces sus canciones. Y sigue cantando, ¿eh? Sigue cantando, sí. Y es su vocación. No, para nosotros Charlie, Soda, ella misma, claro. Calamero, todo. Calamaro, ese es el mejor de todos. No, la mejor es Fabi, si no me mata. Tal cual. Oye, ¿cuándo fue la primera vez que entraste en política más dura, de primera línea? ¿Fue con Menem en su minuto? ¿O cuándo fue que tú entraste más a ser visible, una líder política así nacional? Visible fui cuando ganó Alfonsín. Okay. Nosotros habíamos armado las juventudes políticas con dos objetivos. Un objetivo que era la vuelta de la democracia. Y el segundo objetivo era la paz con Chile. Porque vos te acordás que hubo un momento donde la Argentina y Chile estuvieron a 1 milímetro de la guerra. Sí. Vos eras... Yo no me acuerdo mucho, o sea, lo leí. Pero... Vos eras muy joven, no. A punto. Entonces, teníamos las dos consignas. ¿Qué año fue eso? ¿Fue el 78? Eso fue en el 78, 79. Sí. Yo me acuerdo que el Papa Juan Pablo II ayudó, ¿no? Y después vino la mediación del Papa Juan Pablo II vino, ayudó un poco. Y nosotros cuando empezó la democracia en Argentina, en el 82, 83... Yo nací en 77, entonces me acuerdo más o menos. Claro, en el 83 arrancamos con las juventudes políticas y teníamos esos dos objetivos. ¿Pero por qué te estaba contando esto? ¿Cuánto es tu minuto más visible de bueno, cuándo entraste? Entonces ahí un día estábamos en un acto con las juventudes radicales, que en ese momento eran masivas, ¿viste? Eran lo más. Y todos los partidos políticos estaban. Partidos más de centro, partidos más de izquierda. Y en una marcha, la juventud peronista empezó a pegarle a la juventud radical. Y entonces fue un desmadre en el medio, que teníamos que ser todos amigos por la democracia. Fue un desmadre total, entonces yo me subí al palco y empecé a hablar, ¿no? Empecé a hablarles, me subí de cara dura. Perfecto. Me empecé a hablar y ahí me agarraron, cuando bajé me agarraron todos los periodistas de la Argentina. ¿Y vos quién sos? ¿Y qué haces acá? Y bueno, y entonces ahí fue como que fue mi primera aparición pública, ¿no? Y ahí ya me empezaron a invitar a los programas de televisión y bueno, y así fue. Después fui diputada, después dejé de ser funcionaria por unos cuantos años, después fui ministra de Trabajo, ahí tuve también un momento como de mucha popularidad, porque me peleé con todos los gremios argentinos. Y bueno, después fui ministra de Seguridad, que es un lugar como que todo el mundo te dice, ¿cómo vas a ir al Ministerio de Seguridad? Que es un lugar siempre impopular. Es imposible, ¿no? Salir bien de ahí. Y bueno, y la verdad que me fue bien en el Ministerio de Seguridad, las 2 oportunidades que estuve. Y bueno, ahí fui como tomando saltos de conocimiento público. Y después, bueno, fui candidata a presidente. De nuevo ministra de Seguridad, y ahí en el anterior gobierno fui ministra de Trabajo. Ahí fue duro también con los sindicatos. Entonces siempre me tocaron como lugares difíciles y por suerte salí bien de lugares difíciles donde todo el mundo te hace la cruz, te dice, de acá salís muerto, porque ningún ministro de Seguridad se salva, ningún ministro de Trabajo se salva, más si no es pro sindicatos, que en la Argentina son muy fuertes. Claro. Ahora los tenemos bastante, sacamos una ley laboral bastante buena, así que fueron como saltos, viste, que fui dando de conocimiento, y ahora bueno, tengo un conocimiento público bastante importante en la Argentina,
¿Y de dónde saca fuerza Patricia Bullrich? Me encanta. De su energía. ¿De dónde saca? Porque ¿no te cansas? O sea, ¿no te aburres? Tanta lucha, tanta vuelta, arriba, abajo, cómo van, cómo vienen. Coño, no dice. Ganás, perdés. ¿Ah? Ganás, perdés. Yo te veo contenta. Antes de la derrota del año antepasado, después la triunfo. O sea, ¿de dónde tú crees que saca esa energía Patricia Bullrich para siempre que te he visto contenta, echada para adelante, con carácter, como disfrutando del surf, como si esto fuese algo que realmente te sale, que no te aburre? Y no es solo el poder por el poder. No veo una Patricia Bullrich que está, sino que realmente la veo con ideas. Me acuerdo cuando te invité una vez a un seminario hace como 3, 4 años, siempre clarita, como que las ideas te prenden. Sí, es que yo tengo una fuerte vocación y siento que es como que nací para hacer esto y que además siempre mantuve ciertos valores. Siempre mantuve el valor de la honestidad. Viste que en política es fácil corromperse, ¿no? Muy fácil. Entonces siempre mantuve el valor de la honestidad, mantuve el valor de no creerme en el poder, no creer el poder. Nunca dejaste que el poder te comiera el personaje. Todas las mañanas me lo pregunto. Todas las mañanas me pregunto cómo es mi relación con el poder. Cómo es la relación, porque el poder no solamente te cambia a vos, cambia todo lo que vos tenés alrededor. Y todos te tratan de una manera distinta, ¿no? ¿Y alguna vez te mareaste un poco con el poder? ¿Tuviste algún...? Yo tuve una vez, cuando me nombró Piñera a los 32 años, mis amigos me decían, me nombró de ministro, 6 meses insoportable. Trabajaba mucho, pero creía que el mundo dependía de mí, se me subieron los humos y después mi mujer, por suerte, me dijo: Felipe, baja 4 cambios, estás insoportable. Y cambié, creo yo, y aprendí a defenderme de ese poder y que el poder no comiera a Felipe. Claro, pero que Felipe siga siendo el niño, el joven, el adulto, el papá. Yo lo que pasa es que siempre fui como, digamos, siempre fui como marginal en los partidos. Nunca Es como marginal. Claro, marginal, porque nunca me gustó la cosa de la politiquería. Siempre fui como marginal. Entonces, siempre anduve como al costado, ¿viste? Del camino. Caminando rápido, pero no sé por qué fui marginal, no sé. Pero como terminaste siendo candidata presidencial de Argentina, sí, eso no es marginal, eso es como... No, pero estás jodiendo. Pero marginal en mi conducta. Okay. Nunca me gustó, es decir, la cosa política, la politiquería, nunca me gustó, esa cosa de estar, de hacer, viste, rosca, ¿no? Nunca me gustó eso, siempre me gustó el mundo de las ideas. Entonces eso me mantuvo como siempre diciendo, voy atrás de esto, voy atrás de este ideal. Tendría que pensar si alguna vez el poder se me subió a los humos. Seguramente sí. Me lo quiero olvidar. ¿Y cuál fue el político o la situación política que más asco te dio de haber visto algo, tal vez, algún tipo, forma de actuar en política? Me imagino que has visto muchas, porque has estado cerca del poder mucho tiempo, pero ¿cuál fue la vez que tú dijiste, mira, vi esto y dije esto? Y había mayor decepción de la política. Un tema que me marcó mucho fue cuando en el Parlamento argentino yo había entrado, era joven, había entrado al Parlamento y estaban votando una ley de patentes y de golpe me dicen, che, ¿y a vos ya te dieron tu parte? Digo, ¿de qué me estás hablando? No, que si te dieron tu parte de la ley porque vos estás en tal comisión, te toca un porcentaje. Le digo, pero vos estás loco. Estás totalmente loco, están totalmente locos. Y ahí me fui enterando de lo que estaba pasando con esa ley. Bueno, después terminaron varios presos, fue un escándalo. Y ahí dije, no, yo creo que ahí tomé la decisión de la marginalidad política. No, ya la había tomado antes, en realidad. Pero... me fui, es como que me aparté, me fui de todos los bloques, me quedé sola porque veía que era como que todos iban atrás de la manada. Y
y yo decidí no entrar por ese camino. Bueno, por eso durás, si no, no durás, ¿no? ¿Y cómo convive Patricia Bullrich esta tremenda votación que tiene, mucha trayectoria, contactos con todo el mundo, porque además como ha sido una política con muchos roles importantes, tienes contacto con todo? ¿Cómo convive con esta visión, que tal vez es equivocada, de que el poder radica en Karina Milei, en Caputo y por tanto hay un círculo de hierro? ¿Cómo logra Patricia Bullrich con esa votación y con esa experiencia hacerse su camino propio? Bueno, mira, yo creo que yo entro acá ya con un camino propio, con votos propios. Y segundo, que creo que, digamos, es bueno que haya otras voces respecto a que el poder tiene que ser un poder más compartido, no tan personalizado, porque finalmente las decisiones importantes que tenés que tomar se toman con un equipo que reflexione esas decisiones. Así que yo me llevo bien, pero siempre siento que uno tiene que tener como su espacio, su distancia, y siempre ser capaz de decir las cosas de frente. No esconder nada de lo que vos pensás que tenés que decir por miedo a qué va a pensar el otro al que se lo decís, que tiene más poder o que hoy tiene poder. Entonces, hablar las cosas siempre de frente. Yo creo que eso siempre te da un espacio. Que por ahí las personas te dicen, epa, no me gusta que me digan esto, pero es bueno. O por ahí hacer reflexionar al otro. Me parece que eso mantiene siempre un grado de independencia, y además de autonomía. Y además creo que es muy sano para todos. Y es También bueno, es sano sí, para el presidente, es sano para todos, que vean que hay liderazgos diversificados en su mismo sector. Sí, y además, digamos... Y además te toca un rol no fácil en el Senado. Con códigos, ¿no? Lo decís. Obvio, de frente. Decís donde lo tenés que decir, ¿no? No lo decís en cualquier lado, lo decís donde lo tenés que decir, hablás donde tenés que hablar. Sí, además me toca ahora en el Senado ese rol, tengo que hablar con todo el mundo. Y lo hace muy bien. Te quiero agradecer mucho, Patricia Bullrich, muchas gracias por venir a mi casa, a mi living, a compartir en Felipe Podcast. Quiero decirte que te respeto y te admiro mucho. Muchas te gracias. Deseo lo mejor. Yo también a vos. Muchas gracias. Y estoy muy convencido de que lo que están haciendo vale mucho la pena y que colaboras mucho, y estoy seguro que para Chile es muy beneficioso que a Milei le vaya bien, que a ti te vaya bien, y que a mi tío José Antonio Hals también le vaya bien, y que tengamos una Latinoamérica libre donde podamos progresar. Y creo que tu liderazgo ha marcado un camino también de mucha generosidad. Como te dije, cuando yo vi que a las pocas horas de haber perdido una elección presidencial no dudaste en poner a tu país primero, creo que habla muy bien. Que fue lo mismo que hicimos acá con José Antonio cuando perdió Elín Matei, Evópoli, bueno, la gente que tengo cerca. Creo que uno tiene que ser capaz de poner los egos a un lado y poner el país primero. Así que muchas gracias. El país primero. Así Vamos. es. Gracias. Bueno, Felipe. saludos a todos y quiero agradecer una vez más a Patricia Bullrich por acompañarnos en Felipe Podcast este día.